Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes y padres de familia del grado.A? Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes después de haber pasado este tiempo de receso, y ojalá que en familia hubiéramos tenido el tiempo para meditar y para estar todos juntos y siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades mientras salimos de esta situación que se nos ha presentado. Bueno, vamos a iniciar ya con el tercer ciclo de actividades que lo que corresponde a Matemáticas 1. Entonces, el tema que vamos a iniciar se llama descomposición factorial, pero antes vamos a recordar algunos conceptos que vimos en las clases pasadas, y hay que tener en cuenta lo que es un número primo y un número compuesto. Un número primo es aquel que solamente tiene dos divisores por sí mismo y la unidad, y un número compuesto es aquel que tiene más de dos divisores, ¿sí? En clases anteriores nosotros vimos cómo se encontraban los múltiplos divisores de un número y fueron ejercicios que hicimos al comienzo de año. Ahora, para este tema vamos a tener en cuenta también lo que son los criterios de divisibilidad. Vea, cuando un número es divisible por 2, cuando un número es divisible por 3, cuando un número es divisible por 4, por 5, por 6, por 9 y por 10. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Para descomponer un número en sus factores primos, tenemos que mirar cuáles son todos los números que lo dividen exactamente a él, ¿sí? Entonces, existen dos maneras importantes o dos maneras fáciles de hallar o descomponer un número en sus factores primos. Entonces, la primera es el famoso diagrama de árbol. Diagrama de árbol. Entonces es simplemente escribir el número, en este caso vamos a escribir el número 12, ¿sí? Y es empezar a descomponer ese número hacia abajo, pero buscando los factores primos. En este caso podrían ser 2 y 6. Entonces 6 se puede descomponer en factores primos también, entonces 2 y ponemos por, y sería 2 por 3, ¿cierto? Ojo, al final de la descomposición estos números deben ser todos primos, no puede quedar ningún número compuesto porque entonces nos quedaría mal la descomposición. Entonces en este caso 12 es igual a 2 por 2 por 3. 12 es igual a 2 por 2 por 3. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Iniciar a descomponer el número por el menor de los factores primos, en este caso 2, y buscar a multiplicar por 2, perdón, ¿qué número se multiplica por 2? Para que nos dé 12, y después vamos a descomponer el número 6, ¿sí? Al final representamos el número de tal manera que los últimos números que se multipliquen entre sí nos van a dar el número que nos dieron para descomponer, ¿cierto? Entonces, otro ejemplo, decir algo, vamos a descomponer 30, el número 30. Entonces 30 se puede descomponer en 2 por 15, ¿cierto? 2 por 15. 2 es un número primo. Buscamos dos factores que multipliquemos para que no tenga 15. En este caso serían 3 por 5, ¿sí? Entonces, 2 es número primo, 3 es número primo y 5 es número primo. O sea que ahí para la descomposición. Entonces, esto sería 30 sería igual a 2 por 3 por 5. Entonces, 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. ¿Sí? Bueno, esta es una manera de encontrar los factores primos por descomposición de cualquier número que nos dé, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta. Pero hay una forma que quizá para nosotros es mucho más fácil, es la forma de divisiones sucesivas. En el grado cuarto y aún en el grado tercero pudimos ver la manera como se hacía. Entonces vamos a hacerlo con este número nuevamente. Entonces este es el método.
divisiones sucesivas. Entonces, el método de divisiones sucesivas, en este caso sí vamos a tener muy en cuenta los criterios de divisibilidad. Entonces ya les especificaba que en el grado tercero, en el grado cuarto, ustedes habían visto la primera parte de esta situación. Ojo, hay que poner mucha atención porque es que este método nos va a servir más adelante para los dos temas que vienen, que son el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, pero no vamos a meter con eso más adelante, vamos a mirar cómo se soluciona eso. Entonces, en el método de divisiones sucesivas, vamos a hacerlo con el 12, ya les decía. Yo creo que algunos cuando haga esto, ya se van a acordar, ah, sí, más o menos. Entonces, es empezar a dividir y buscar el menor de los factores primos para empezar a descomponer. Como 2 se termina en 2 según los criterios de divisibilidad, se puede dividir en 2, es decir, que tiene mitad. Empezamos a manejar esos términos, mitad. Entonces, mitad de 12, 6, ¿cierto? Luego, 6 es un número par, tiene mitad. Entonces, mitad de 6, 3. Y 3 es un número primo. ¿Sí? 3 es un número primo. Entonces, 3 y 3 una vez. Ojo, ¿cuál es la clave de esto? La clave de esto es que cada columna de la izquierda siempre debe terminar en 1. Siempre debe terminar en 1. ¿Sí? Entonces, es igual acá, mire, vean, 2, 2, 3, 2, 2, 3, entonces 12 es igual a 2 por 2 por 3, ¿sí? Entonces, vamos a hacer en el caso de 45, ¿sí? Entonces, 45 termina en 5, no tiene mitad, ¿cierto? No tiene mitad. Según los criterios de divisibilidad, no tiene mitad. Entonces, hay que mirar si es divisible por 3, por 4, por 5. Por... Entonces, el criterio de divisibilidad de 3 dice, un número es divisible por 3 cuando al sumar sus cifras, el resultado es un múltiplo de 3. Entonces, 4 más 5 es igual a 9. 4 más 5 es igual a 9. Y 9 múltiplo de 3. Luego el número se divide en 3, es divisible por 3 o tiene tercera, en este caso tercera. Entonces, tercera de 45 es 15. ¿Ok? 15, ¿cierto? 15 termina en 5, puede ser divisible por 5 según el criterio de divisibilidad, pero 5 más 1 es igual a 6. Y en este caso 6 es múltiplo de 3, entonces también tiene tercera. Tercera de 15 es igual a 5. Y 5 es número primo, ¿sí? Entonces, 45 es igual a 3 por 3 por 5. 3 por 3, 9, y 9 por 5, 45. En este caso, 2 por 2, 4, 4 por 3. Entonces, es sucesiva la multiplicación. Ojo, es sucesiva. El resultado atrás se va multiplicando por el número que va. ¿Sí? En este caso, 19, ¿cierto? Nosotros habíamos visto más atrás cuáles eran los números primos, ¿cierto? Entonces, en este caso, 19 no es divisible por 2, por 3, no hay una 10, 10 no es divisible por 3, por 5 tampoco porque no termina ni en 0 ni en 5, entonces 19 es un número ¿qué? Entonces, 19 es un número primo. Entonces, el único número que divide a 19 es 19, ¿sí? Entonces, 19 es igual a 1 por 19. Entonces, he aquí la importancia de conocer los criterios de divisibilidad y de saber específicamente cuándo un número es primo y cuándo es compuesto, ¿cierto? Entonces, siempre que los números sean compuestos, va a dar una multiplicación sucesiva de más de 3 factores, siempre. Y en este caso, como el número es primo, ¿sí? Perdón, aquí cuando es compuesto y aquí cuando es primo, entonces la adición solamente el número por 1, ¿cierto? Entonces, retomamos, vamos a mirar, entonces, en diagrama de árbol, entonces
simplemente vamos descomponiendo hacia abajo, la descomposición se hace hacia abajo, ¿sí? Y se escribe al final pues la multiplicación de los factores primos, a ver si está bien. Divisiones sucesivas, pues es ir del factor primo menor, que en este caso puede ser 2, hacia el más grande, ¿sí? Entonces, por lo menos en este caso. Y cuando es un número primo, simplemente pues se escribe el número primo hacia la derecha y se escribe uno a la izquierda, ¿cierto? Entonces, esa es más o menos la técnica para descomponer números, ¿sí? En sus factores primos, ¿sí? Ahora, hay algo importante. Siempre un número primo se puede representar, un número par, ¿sí? Se puede representar como la suma de dos números primos. Por ejemplo, en el caso de 10, ¿sí? 10 es un número compuesto, ¿cierto? Pero se puede representar como la suma de dos números primos. En este caso sería 7 más 3, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces 10. En el caso de 12 se puede representar como 7 más 5, ¿cierto? 16 se puede representar como 9 más 7, ¿cierto? En este caso 9 más 7 no, sería 13, perdón, 13 más 3, bueno, vamos a, me equivoqué, 13 más 3, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? La importancia de todo esto es saber de qué manera se puede descomponer un número en sus factores primos, ¿cierto? Entonces, el método que vamos a utilizar nosotros de ahora en adelante es el de divisiones sucesivas, que es muy importante porque los temas que vienen los vamos a trabajar con el método de divisiones sucesivas. Entonces, espero que esto haya quedado muy claro. En cualquiera de las circunstancias nosotros vamos a tener un encuentro virtual con ustedes y vamos a aclarar cualquier duda que haya dentro de la actividad que se les va a poner en físico, en papel o en estas explicaciones. Entonces, espero que esta explicación les sirva a ustedes para desarrollar las actividades que se les van a estar enviando recientemente y ojalá pues las cosas sean de fácil entendimiento para cada uno y que no vayamos a tener complicaciones. Entonces, ha sido un placer y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.